Nuestro manga comienza con un chico cuya apariencia resulta ser muy inusual, pues su cabello blanco y sus ojos amarillos lo hacían ver muy interesante y peculiar, y este estaba acompañado de nuestra prota, y la tenía sujeta contra él de una manera muy lujuriosa, pero, la prota, quien se llamaba Celia, pero no es de apellido Cruz, estaba atrapada en las garras de aquel hombre, y ni ella misma sabía cómo fue que pasó todo eso. Mientras tanto, el chico no tenía señales de querer soltar a la prota, más bien la agarraba más fuerte y le susurraba al oído que él era como una bestia, para luego apasionadamente besarla en el cuello, y bueno, la prota, quien tal vez podía aplicarle la de Jackie Chan y librarse del tipo, prefería caer rendida a sus encantos, y no la culpo. La carne puede llegar a ser muy débil. Pero el chico, para calmar un poco la tensión del ambiente, mientras aún tenía a la prota junto a él, le asegura que no es peligroso, pues a la final, fue ella quien lo educó, pero no había ninguna posibilidad para que ella pudiera huir, pues más bien, él necesitaba que la prota estuviera siempre junto a él. De repente, la prota se despertó, y resultó que todo fue un sueño, pero lo raro allí, es que la prota no reconocía al chico de ojos amarillos. En eso, se escucha como un cierto quejido. Fue cuando la prota entró en razón y recordó que tenía un asunto muy importante el cual debe atender, y al acercarse al lugar donde provenía el ruido, y al quitar una sábana, allí estaba una jaula con un pequeño zorro blanco, pero este pequeño animalito estaba muy lastimado. Pero, si aún no han entendido nada, debemos ir al comienzo de la historia. Hace un par de días atrás, viendo a la prota, quien era un caballero de alto rango y tenía una misión que cumplir, la cual era eliminar el contrabando de bestias inusuales, y aunque eliminarlos por completo podía ser algo muy difícil de hacer, al menos con el arduo trabajo que hizo la prota junto a los demás caballeros que tenía bajo su mando, podía mantener el contrabando controlado por un tiempo. Aunque, había algo que inquietaba a la prota, y es que ella, mientras cumplía con su misión, había agarrado un monstruo proveniente del continente oriental y lo llevaba consigo, pero en eso, una adorable viejecita apareció sin que la prota se percatara de su presencia, y la viejita, al mirar debajo de la sábana que cubría la jaula, con cara de decepción aseguraba que había sido un error. De repente, la viejita con un chasquido de los dedos logró hacer que la prota se teletransportara a una habitación, y frente a ella, estaba una joven que no sé con exactitud si es una niña, pero, eso no es relevante, el asunto es que esa joven es una sacerdotisa, aunque la prota al verla no estaba del todo segura si acaso era una sacerdotisa del continente oriental. Pero la sacerdotisa, quien parecía que podía leer los pensamientos de la prota, exclama que alguna vez la llamaron de esa manera, sacerdotisa del continente oriental, y mientras que se levantaba de su asiento para dirigirse donde estaba la prota, habla sobre los zorros y los inusuales que son, además que a esas bestias en específico cada 100 años le crecía una cola, y en eso, la sacerdotisa, al destapar la jaula que cargaba la prota, justamente había en ella un zorro bebé y con 9 colas. Y si la matemática no me falla, según lo que había dicho la sacerdotisa en cuanto a las colas y eso, ese pequeño zorro debería tener 900 años, pero, irónicamente no era así, pues según la sacerdotisa esa bestia era más antigua, e incluso, no era un zorro cualquiera, pues resulta que es hijo de un espíritu celestial, y en el continente occidental, que es justo donde ellos estaban, ese zorro podía ser tan raro como un unicornio, o incluso más raro que un mensaje de Microsoft. Pero la prota, luego de saber todo eso, pues no quería hacerse cargo del zorro, así que insinuó en dejarlo libre, pues si era hijo de un espíritu celestial los problemas que podía traer ha de ser grandes, pero en eso, la sacerdotisa molesta le aclara que no debe hacer eso, ya que el zorro, quien se ve todo adorable, en realidad es un monstruo, y si es puesto en libertad, podrá hacer desastres en todo el continente. Por lo que la prota, entonces recomienda matar al zorro, pero la diosa, quien parece que se complica la vida de más, le advierte que si le hace daño al hijo de un espíritu celestial podía ser castigada severamente, y mientras agitaba raramente los brazos, al quedar frente a frente con la prota, la sacerdotisa le ordena que debe criar al zorro hasta que se convierta en adulto, y cuando eso suceda, deberá enviarlo al continente oriental, que es donde pertenece. Pero, aún había más sobre ese zorro, pues él puede adoptar la forma humana, y dependiendo de la crianza que le den, puede ser todo un pedazo de cielo o todo un infierno en tierra. Además, la sacerdotisa le advierte a la prota, que cuando el zorro sea adulto y sea llevado al continente oriental, deberá matarlo para así poder tener una vida normal. Y aunque tener ese zorro podía ser más complicado que conseguir pareja,
ahora la prota tenía un animal que cuidar, y aunque yo siendo la prota le dejo el zorro a esa sacerdotisa para que ella asuma su problema, la sacerdotisa, así como apareció repentinamente, así mismo se fue, no sin antes recordarle a la prota que debe criar a ese monstruo, y debe hacerlo bien, pues sería un problema tener a un ser celestial como demonio. Y bueno, ese fue el origen del zorro y la prota, así que, de nuevo en la habitación de la prota, ella solo miraba al pobre zorro quien estaba todo moribundo en aquella jaula, y no podía creer que tenía a un ser celestial con ella, pues a pesar de las advertencias de la sacerdotisa, aún así, ese pequeño zorro era una vida inocente. Por lo tanto, la prota quien tenía una maldición encima, ahora tenía en sus manos la vida de aquel ser, y no se sentía capacitada para asumir esa enorme responsabilidad, pues el futuro del continente dependía de ella. Ese mismo día, luego de un duro entrenamiento de caballeros, la prota mientras caminaba por los pasillos solo pensaba en el zorro, y él como ella misma lo había vendado con unas yerbas que le dio un curandero, pero el detalle, es que la prota no estaba segura si lo hizo bien, pues a la final, ella es un caballero, no un veterinario, y, además, como se supone que se debe tratar a un zorro mal herido, y más si es un monstruo y proviene de un ser espiritual. Ya llegado la noche, la prota al llegar a su casa, al ver al zorro malherido, solo veía como su condición empeoraba cada día que pasaba, y pedir ayuda no sería tan fácil, pero en eso, aparece una waifu con lentes, y era una sacerdotisa, quien lo primero que hizo fue pegar un grito al ver al zorro, pues al ser de 9 colas, según lo que ella sabía de ellos, esos seres espirituales podían llegar a poseer a las personas y succionarle la energía. Y aunque la sacerdotisa con lentes estaba allí para curar al zorro por petición de la prota, la waifu no estaba muy cómoda de querer hacerlo, pues eso implicaba muchos problemas, por lo tanto, según ella, lo mejor era acabar con el problema de una vez por todas, tal como la prota debió haber hecho en un principio. Pero la prota, al ver las intenciones de la waifu de acabar con el zorro, la detiene, y con ojos de borrego le suplica que lo ayude, así que la sacerdotisa de lentes pues ahora no tenía de otra que ayudar al pobre animal moribundo, pero en eso, el zorro poco a poco abre los ojos, luciendo un hermoso color amarillo que podía hipnotizar hasta el más fuerte en voluntad, como por ejemplo a la sacerdotisa con lentes. Y la sacerdotisa al librarse de los encantos del zorro, se dio cuenta que enfrente no tenía cualquier clase de monstruo, por lo tanto, empezó a suponer que tal vez la prota estaba poseída y por eso tenía un monstruo de 9 colas con ella aún sabiendo los riesgos que eso implicaba. Pero la prota que ya estaba cansada del espectáculo que la sacerdotisa de lentes estaba haciendo, de manera sarcástica le pregunta a la waifu si acaso luce como si estuviese poseída. Pero, la sacerdotisa de lentes pues no tuvo de otra que confiar en la prota, pues tampoco es que pudiera llevarle la contraria a la capitana de los caballeros imperiales. Aún así, a la waifu había algo que le molestaba, y era el hecho de saber que aquella sacerdotisa del continente oriental le haya dado a la prota la tarea de cuidar a un ser celestial, y más porque esa sacerdotisa se supone que había sido expulsada por haber cometido un pecado. Mientras tanto, el zorrito quien tenía las orejas paradas como si supiera que estaban hablando de él, deja salir un pequeño chillido, dejando a la prota sorprendida y a la sacerdotisa con una cara de desagrado, pero en eso, la prota continúa con la conversación y exclama que la sacerdotisa que le había dado al pequeño zorro a pesar de que había sido expulsada, parecía que sus poderes mágicos seguían luciendo poderosos. Pero, comparto lo mismo de la sacerdotisa con lentes, era injusto que a la prota le toque cuidar a un ser que pudo llegar a ser un monstruo, tal parece que la sacerdotisa del continente oriental como que no quería tener alguna responsabilidad, pero la prota quien sigue insistiendo de que el hecho de criar al zorro era lo correcto, para ella, tenerlo y criarlo era como servir al dios del continente occidental y oriental. Aunque, la prota quien constantemente se convencía a sí misma del por qué debería cuidar al zorro, muy en el fondo no entendía por qué justamente a ella le tocó asumir esa gran responsabilidad, aunque la respuesta es lógica para nosotros, es porque ella es la protagonista del manga y de eso se trata la historia. Pero, la sacerdotisa con lentes quien solo veía en la prota una valiente y capaz líder de los caballeros imperiales, también fue la misma que una vez le salvó la vida a la waifu, y eso hizo que se sintiera en deuda y por eso, cuando la prota le pidió que curara al monstruo, ella lo vio como una oportunidad de pagar aquella deuda pendiente, pero por supuesto que no se imaginaba que eso implicaba atender a un zorro de 9 colas. De igual manera, no es que tenía otra opción, y la sacerdotisa con lentes era la única en la que la prota confiaba,
pues sabía que la sacerdotisa no tenía intenciones de hacer público el secreto de la prota, pues nadie la tomaba en serio, y si decía algo sobre el zorro, por supuesto que nadie le creerá y la tacharán como loca. Y la sacerdotisa de lentes, mientras le echaba un vistazo al zorro más de cerca, se percata que era un joven macho, aunque el zorro no le agradó que le estén divulgando su género, pues de inmediato sacó las garras y pasó una cara como si tuviera intenciones de atacar. Luego de preparar un poco de medicina, la sacerdotisa reconoce que criar al zorro debe ser un trabajo difícil, y más porque el zorro tenía un gran temperamento, pero, aún así, la prota hacía lucir que eso era pan comido, y de igual manera, solo debía tenerlo por un año, que es lo que tardan los zorros de esa naturaleza en convertirse en adulto. Pero en eso, la sacerdotisa, que parece que le gusta meterse en lo que no le incumbe, le recuerda a la prota que en un año cumplirá 24 años, por lo tanto, la prota debía tener algún plan para casarse, pero, para Celia eso no estaba en sus planes, pues no es que no tuviera pretendientes. Pues los tiene, ya que su belleza podía hacer que cualquier hombre cayera rendido a sus pies, pero a la prota no le interesaba nada de citas ni de amigos especiales, ella quería tener una vida tranquila, y así como estaba se sentía bien, pues como dicen, es mejor estar solos que mal acompañado. Y ya luego de un tiempo de chisme, la sacerdotisa con lentes había terminado de curar al zorrito, quien cayó rendido en su jaula, pero la sacerdotisa le comenta a la prota que la velocidad de curación del animal es muy acelerada, así que podía relajarse un poco. Lo único, es que tener a un zorro de 9 colas no era tan fácil, pues ellos podían ser muy demandantes, y como ya lo dijo, podían seducir y succionar la energía de las personas. Pero la prota, quien parecía que le gustaba lo difícil, no se iba a dar por vencido, pues ella sabía que podía ser una buena mamá luchona para el zorrito. Así que, la sacerdotisa de lentes, quien se dio cuenta que estaba perdiendo saliva con la prota, finalmente se dio por vencido, pues sabía que ninguna advertencia podía hacer que la prota cambiara de opinión en cuanto a tener a su ser celestial, y termina marchándose. Y la prota, una vez que quedó sola, se acercó a la jaula donde estaba el pequeño zorro y al mirarlo con cara de compasión, solo veía como el que se supone es un monstruo, también podía ser pequeño y débil, mientras fugazmente lo comparaba con ella cuando era una niña pequeña, haciendo que la prota rápidamente agarre al zorro para recostarlo en su regazo, y con eso, la prota pudo tranquilizarse, pues tenía una bolita de pelos en sus piernas que era tan cálido y suave. La prota, mientras acariciaba al zorro, se recordaba a sí misma que cuando sea un adulto deberá dejarlo ir, tal como lo dijo la sacerdotisa. Por ello, la prota solo esperaba que el zorro creciera rápido y se volviera independiente, y a la vez le deseaba una linda vida, llena de amor y felicidad, una pareja, amigos, una familia. Tal vez le deseaba a ese animal lo que la prota internamente le gustaría tener, pero que ella misma no se permite. Y es que, la prota pues no tenía un bonito pasado para contar, pues ella fue abandonada afuera del castillo cuando apenas era un bebé recién nacido, incluso aún conservaba el cordón umbilical, y casi era comida para las bestias de no ser por un sacerdote que andaba de paso, y el al ver a la prota se la llevó consigo a un orfanato. Y aunque aquel sitio no era un lugar de ensueño, pues era un lugar viejo y descuidado, al menos era algo, aunque a veces pasaba hambre, pero peor es no tener nada. Pero ser positivo no funcionaba siempre, pues había un problema mucho más grande que no había manera de verle el lado bueno, ya que, una noche, la prota tirada en el suelo gritaba y se retorcía del dolor, mientras que era rodeada por los demás niños del orfanato que la miraban con compasión y miedo, hasta que uno de ellos llamó a uno de los sacerdotes para advertirle que la prota estaba a punto de convertirse en un monstruo otra vez. Y los sacerdotes, al escuchar eso, salieron corriendo para socorrer a la prota, quien estaba tirada en el suelo agonizando del dolor, y al sujetarla, en su brazo tenía una extraña marca, y al colocarle agua bendita, la prota pudo volver a abrir los ojos, y es que, esa marca era considerada maldita, y solo aquella agua podía controlar esa maldición. Luego, los sacerdotes, quienes estaban hablando sobre la prota, solo decían como los demás niños del orfanato le tenían miedo, incluso llamaban a la prota un monstruo o una bruja, y el colocarle agua bendita para controlar la maldición terminaba como película de terror. Por lo tanto, los sacerdotes debían hacer algo antes que alguien saliera herido o peor, muerto, pero que se podía hacer ante una niña que estaba maldita, y más porque todo aquel que acose a la prota termina en desgracia. En eso, uno de los sacerdotes, quien quería tapar el sol con un dedo, intenta convencer a los otros sacerdotes de que la prota tenía poderes sagrados, para así,
poder enviar a la prota a un país santo y solucionar ese problema de una vez por todas, y que sea el dios solar quien vele por su maldición, así que, mientras tanto, ellos solo debían mantenerla vigilada para que la maldición no se salga de control. Una mañana, mientras muchos niños jugaban, la prota sentada en unas escaleras acompañada de su único amigo, un peluche, solo observaba a lo lejos la felicidad y tranquilidad de aquellos niños, mientras ella pensaba lo que había escuchado de los sacerdotes el otro día, sobre cómo ella estaba maldita, y tal vez eso explicaba por qué fue abandonada por sus padres cuando nació. De repente, una pelota golpea a la prota, apareciendo aquellos niños para buscar su balón, no sin antes molestar a la prota y reprocharle su maldición, pero la prota solo se quedaba callada ante las burlas, y no es porque ella no quisiera defenderse. La verdad es que uno de los sacerdotes le dijo a la prota que ella había sido bendecida con poderes divinos por el dios solar. Por lo tanto, no debía ser arrogante, así que lo mejor era quedarse quieta y callada para proteger su vida, incluso si eso significaba ser la burla de todos. En eso, la prota, quien recordaba ese pasado como una terrible pesadilla, se despierta de ese feo sueño y se percata que aún era de noche, pero de repente, la prota empezó a sentir dolor nuevamente en el brazo, el mismo donde tenía la maldición. Aunque el dolor era muy intenso, la prota se daba ánimos recordándose a sí misma sus ganas de vivir. Pues a la final, desde niña ha tenido una vida difícil, y ya de grande, pudo empezar a tener una vida tranquila, gracias al poder del dios solar, pues la prota se volvió ciudadana del Reino Santo, en donde ella ahora vivía, para luego convertirse en un gran paladín. Y aunque el dolor era muy intenso, la prota se recordaba que al menos seguía con vida, y así fue como cayó la noche y se hizo de día, y la prota al despertar se percata que ese terrible dolor ya había pasado, y al mirar a la jaula y ver al pequeño zorro, este ya estaba recuperado, siendo muy impresionante, pues hace un par de días estaba todo moribundo. Se nota la resistencia y fuerza que tiene ese pequeño animalito. Y la prota al acercarse a la jaula, solo hizo que el pequeño zorro de inmediato se pusiera a la defensiva, así que la prota le ofreció algo de comer y beber, haciendo que el zorro se tranquilice, y la prota luego de traer un plato con agua, le abre la jaula al zorro y este un poco desconfiado poco a poco empieza a salir, y luego de un pequeño sorbo de agua, que a lo mucho fue como para probarla, se echó nuevamente. Por lo que la prota le recuerda al pequeño zorro que debe beber un poco de agua al menos, haciendo que el zorro nuevamente se ponga a la defensiva, pues tal parece que no le gustaba que le ordenen cosas, haciendo que la prota se dé cuenta que en verdad no la tiene nada fácil, pues ese zorro tiene un genio terrible, similar al de mi jefa, así que la prota muy pacientemente le extiende la mano al zorrito para que saliera un poco de la jaula y así poder agarrarlo. Una vez que la prota logró agarrar al zorro, este era realmente bello, y su color de ojos amarillo en verdad cautivaba a cualquiera, así que la prota, poco a poco empezó a ser cautivada de la belleza de ese zorro, hasta parece que le empezó a agarrar cariño, pues incluso pensaba dejarlo libre en la habitación para no volverlo a encerrar en la jaula. Pero el zorro, quien tenía mente propia, no se iba a conformar con las 4 paredes de la habitación, él quería ir por las ligas mayores, por lo tanto, se percata de una ventana en la habitación, e impulsado por las manos de la prota, da un salto que agarra a la prota por sorpresa, pues ella no se imagina las intenciones de aquel astuto zorro. Así que la prota sale corriendo para intentar atraparlo, y cuando parecía una competencia de carreras, la prota logra alcanzarlo, y el zorro por supuesto, no estaba muy alegre con que le hayan arruinado su intento de escape, por lo que rápidamente sacó sus colmillos y garras, e inesperadamente muerde a la prota en el brazo. Y aunque cualquier persona normal ya hubiera pegado un grito que de seguro se escucharía en el cielo, la prota estaba tranquila, como si no le doliera, a pesar de que la mordedura se veía dolorosa, más bien ella le pide que se calme. Pero el zorro no lo iba a poner nada fácil y por supuesto que no iba a obedecer, y con sus garras afiladas, rasguña a la prota en el rostro, pero la prota, a pesar de que estaba toda mordida y rasguñada, seguía serena y más bien intenta acariciar al zorro, y le asegura que nadie le hará daño, y luego de un rato y unas sobadas en el lomo, el zorro finalmente cedió y se calmó, aunque aún seguía con su mala cara, pero al menos ya no estaba mordiendo ni rasguñando como antes. Luego, la prota devolvió al zorro a la jaula, pues debido al drama que hizo no se merecía pasear por las 4 paredes de la habitación, pero, el castigo sería solo por ese día, pues al día siguiente, el zorro volvería a tener la oportunidad de ser libre por un rato siempre y cuando se coma y beba todo y también se porte bien. Más tarde,
La prota llega nuevamente con un tazón con agua para el zorro, pero este solo miró el agua, y volteó la cara como si no fuese con él, y así fue por toda la tarde, solo se quedaba allí echado sin probar ni una gota de agua. Ya caída la noche, la prota en su deber como caballero, había continuado con el tema del contrabando de bestias inusuales, y a pesar del arduo trabajo de ella y su equipo, aún así, seguían apareciendo, y aunque eso era un tema grave e importante, la prota no dejaba de pensar en el zorro, pues a pesar de que ella le dio agua, leche e incluso un pollo vivo, el zorro seguía sin ánimos de comer nada. Pero además del tema de no querer comer, había otro detalle más importante, y es que parecía que el zorro reaccionaba de muy mala manera cuando la prota hacía movimientos bruscos o levantaba las manos por encima de la cabeza, dándole a entender a ella, que probablemente el pobre zorro debió haber pasado por muchos maltratos y por eso se comportaba de esa manera. Y más, porque se cree que el zorro pasó los últimos 2 meses en una tienda clandestina e ilegal de bestias inusuales del continente occidental, y como él se supone que es del continente oriental, puede que haya sido atrapado por allá. Pero, hasta ahora lo que estaba ocurriendo era malo, pues la ira y el resentimiento que debe sentir el zorro por los maltratos que tuvo que vivir, podía fácilmente convertirse en malos pensamientos, dando la probabilidad de que el zorro cuando sea adulto, si sigue así, podía convertirse en un demonio, y de ser así, la prota no tendría otro remedio que acabar con él, antes que la cosa se complique y llegue a mayores. En eso, la prota quien recordó que no estaba sola, y bueno, a mí también se me olvidó que estaba acompañada de alguien, y ese alguien era otro caballero que tenía cara de niño pequeño, y es cuando la prota le pregunta si acaso la ha domesticado algún animal, haciendo que el chico se ruborice al saber que la prota estaba conversando con él, pero luego cae en sí y pues le explica que efectivamente él domesticó a una mascota, específicamente a un perro. Y la prota, quien obviamente no podía decirle al caballero con cara de niño que ella tenía en casa un zorro de 9 colas y que de paso era el hijo de un ser espiritual, usó la vieja confiable de que alguien cercano quería saber. Y es que, la intención de esa pregunta es que la prota quería saber qué se supone que debe hacer con el zorro, pues hasta ahora esa bestia lo que le ha dado es solamente guerra, por lo que el joven caballero le sugiere a la prota de que debe acariciar a la mascota, sacarla a pasear y darle batatas, que para algunos países serían papas. Así que la prota, que solo pensaba si en verdad el zorro le gustaría comer papas, para evitar sospechas insiste de que no tenía ninguna mascota y que solo era una información que una persona cualquiera había preguntado, pero el joven pues parece que no se comió el cuento, pues era tan falso como los sentimientos de mi ex hacia mí. Más tarde, la prota pues había regresado de su deber y lo primero que hizo fue a ver al zorro, para terminar decepcionada de que el animal nuevamente no se había comido nada de lo que la prota le sirvió, pero, eso no sería el fin del mundo, pues la prota venía preparada y va a hacer comer al zorro sí o sí, pues traía consigo una bolsa de papas, pues se propuso tener éxito a toda costa. Y aunque la prota tenía una bonita intención, las papas no logró cumplir con el propósito, pues más bien parecía que el zorro se sentía ofendido por la comida que le estaban ofreciendo, pues con todas sus fuerzas terminó haciendo puré de papas, y bueno, como era de esperarse, la jaula se ensució, por lo que la prota no tuvo de otra que abrir la jaula para poder limpiar, y al intentar agarrar al zorro, este se oponía como si fuese un gato. Pero el zorro, en sus ojos amarillos se le notaba la rabia que sentía por ser molestado, y más porque no quería ser tocado por nadie, por lo que con fuerza, y supongo que sin pensar, rasguña a la prota en cuello, siendo algo inesperado para la prota, pues al ver la sangre que brotaba de su cuello, no podía creerlo, por lo que se hace presión para detener un poco la pérdida de sangre y rápidamente se coloca unas gasas para evitar que la herida se complique. Pero eso sí, ella en ningún momento se desesperó y en ningún momento soltó al zorro. Y el zorro, quien parece que sabía muy bien el daño tan grande que hizo, más bien se calmó, y más al recordar cómo en el pasado un hombre grande y calvo lo amenazaba con un látigo, pues el zorro para defenderse, rasguñó al calvo en un ojo, y le dejó una herida tan fea, que parece que próximamente deberá usar un parche, por lo que el hombre con su látigo salvajemente le pega al zorro dejándolo todo malherido en el suelo aullando de dolor, siendo para ese hombre como música para sus oídos. Pero, al recordar eso, el zorro cambió su mirada hacia la prota, pues era evidente que ella no era capaz de hacerle daño a pesar de que él casi acababa con su vida, y la prota, luego de curar su herida en el cuello, se percata que el zorro se puso rígido y de temperatura baja. Por lo cual, lo acaricia para calmarlo y lo consuela diciendo que él no hizo nada malo,
que los humanos eran los culpables, pues de seguro lo maltrataron y lo llamaron monstruo solo por ser diferente, siendo para el zorrito la pura verdad, que incluso dejó salir unas lágrimas de dolor. Más tarde, la prota aún conservaba al zorro como si fuese un niño chiquito, pero fue algo bueno pues al menos este ya se había calmado, siendo la oportunidad perfecta, pues la prota le coloca un plato con agua para que él intentara tomar algo, pero aunque el zorro no se veía del todo convencido de hacerlo, al ver la herida que le causó en el cuello de la prota, pues cambia de opinión y accede a beber agua, siendo para la prota una gran felicidad y un gran logro, y así fue, como ambos pudieron hacerse compañía aquella noche tan tensa. Al día siguiente, pero en la tarde, la prota había regresado de su trabajo como caballero, y traía consigo 2 bolsas repletas de lo que parece carne, pero por supuesto, no es que va a hacer alguna parrilla o algo así, lo había comprado principalmente para el zorro, que no hacía nada más que estar durmiendo, la buena vida. Una vez que la prota llegó a su casa, se percató que había mucho silencio, puede que la razón obvia es que el zorro no es que haga mucho ruido y más si le pasa durmiendo. Pero la prota, por si acaso, se da una vuelta por la jaula para ver al zorro, pero rápidamente se da cuenta que algo malo estaba ocurriendo, pues el zorro no se movía y se encontraba en unas terribles y extrañas condiciones, casi que con una pata más allá que acá. Aunque, al día siguiente el zorro se veía bien, como si nada le hubiese pasado, tal vez se recuperó después de una buena dormida, incluso el pequeño animalito estaba recordando cómo la prota lo había tratado de una manera tan linda cuando no lo culpo por haberle rasguñado el cuello, pero, el zorro quien tenía mente propia, aún así, no se creía del todo que él no fuera el culpable, pues él mismo se culpaba por haber nacido como un monstruo. De repente, en un cambio de escena, vemos a lo que sería una hermosa mujer rubia con un traje muy peculiar, y ésta al sentarse, de repente aparece el zorro y la llama madre, mientras se le sube al regazo, y esta mujer además de rubia tenía unos ojos amarillos igual que el zorro. Entonces, el zorrito con lágrimas en los ojos, al ver a esa mujer exclamaba que la había extrañado mucho, pero de repente, esa mujer empezó a botar sangre por la boca, para luego terminar en el suelo. Y tan pronto como esa mujer quedó tirada en el suelo, aparece una voz refiriéndose al zorro como una cría nacida de una criatura espiritual, y cuando esa voz deja ver parte de su rostro, le pregunta al zorro si acaso se convertirá también en una criatura espiritual tal como lo era su madre, y mientras agarra al zorro, lo tira como a una clase de portal. Para luego el zorro caer aprisionado frente a un hombre que en su cara se le notaba la maldad, y así como él, muchos otros malvados maltrataban al pobre zorro, a pesar de que en sus ojos se le notaba el sufrimiento, pero a esos hombres no les importaba en absoluto el sufrimiento de aquel pobre animal. En eso, el zorro escucha como la voz de la prota, y este al abrir los ojos, con lágrimas ve como la prota estaba enfrente preocupada por él porque seguro tuvo otra pesadilla, haciendo que el zorro pudiera calmarse de aquel terrible sueño, y en eso, la prota exclama lo feliz que estaba al haberlo salvado de su terrible pasado, pero lo sorprendida que la dejó por haberlo encontrado en tan terribles condiciones. Y mientras le abre la jaula, el zorro pues parecía que ya le había agarrado más confianza a la prota, pues él aceptaba que lo tuviera en su regazo, y este al estar tan cerca de la prota, al olerla, olía a sudor y suciedad, un olor que ella compartía con la mujer rubia de ojos amarillos, la madre del zorro. Y aunque en lo personal esperaba que dijera que olía a flores o algo similar, lo de suciedad y sudor, sinceramente no me lo esperaba, de verdad es un pésimo olor para ser recordado. Pero, aún así, el olor a sudor y suciedad tranquilizaba al zorro, mientras la prota le acariciaba el lomo y le decía que cuando le estuviera más grande, la prota esperaba que él mismo le pudiera contar su historia y quiénes son las personas que lo lastimaron, para ella así, cobrar factura. Más tarde, la prota pues estaba cocinando las papas, pues tuvo que recurrir nuevamente a su compañero para que ella se diera cuenta del por qué el zorro no quería comerse la papa la última vez, pues ella se la había servido cruda, y al menos debía estar cocida, haciendo que cuestione cómo la prota ha podido mantenerse hasta ahora, pues es algo lógico que se le debe cocinar la papa, y no es que yo me la dé muy inteligente, es sentido común. Mientras tanto, el zorro echado en lo que sería una cómoda almohada, estaba viendo cómo su mana le cocinaba. En eso, la prota, al mirar al pequeño animalito le dice que le colocará un nombre, porque eso de llamarlo zorro es poco original, así que lo llamará Ram, y aunque podía colocarle otro nombre, como señor Pelusa, algodón o capitán ternura, al menos el zorro ya tenía un nombre, y con un significado personal.
Pero para mí, todo eso de colocarle un nombre y lo demás, solo hará las cosas más difíciles cuando el zorro llegue a la edad adulta y a la prota le toque cumplir con su deber tal como le ordenó la sacerdotisa del continente oriental. Pero, como un recuerdo del zorro cuando estaba en el regazo de su madre, ella lo llamaba igual, Ram, siendo una gran coincidencia, que tanto la madre del zorro como la prota le colocaran el mismo nombre, y mientras la prota estaba alegre por el nombre que eligió, el zorro molesto internamente se trataba de convencer de que era una coincidencia, pues no quería aceptar que allí había algo más. Y una vez que las papas ya estaban, el zorro aún veía a la prota y se le hacía una persona extraña, pues después de todo, desde un principio, la relación entre ambos fue un poco rara, pues la prota mientras estaba en su labor como caballero, al ver al zorro entre tantas bestias inusuales, lo eligió a él, era como si ella supiera que el zorro no era un demonio cualquiera, como si la prota además de ser un caballero tuviera algo especial en ella. Pero lo más especial sería la manera de cocinar, pues una vez que la papa estuvo lista, la prota veía su textura de una manera como si nunca hubiese visto una papa cocinada, hasta inesperadamente llegó a meterle un poco de puré de papa por el hocico al zorro, y aunque este no le agradó en absoluto, al rato terminó maravillado por lo sabroso que estaba ese puré, incluso se devoraba la papa como si su vida dependiese de ello. Y la prota, quien veía como el zorro finalmente comía con ganas, solo pensaba que ella nunca pensó que le iban a gustar tantos los zorros, y mucho menos se imaginaba que le iba a agarrar tanto cariño, y es que, con tanta ternura cualquiera cae, pues ese zorrito era como una tierna bola de pelos, y con esos ojos amarillos, incluso con esas 9 colas lo hacía sumamente adorable, así que la prota no pudo evitarlo y le dio un beso al zorro y este se sonrojó, fue más adorable aún. Unos días más tarde, la prota pues debía continuar con su labor de caballero, pues eso de ser niñera a tiempo completo no trae el pan a la mesa, y aunque ella tenía un trabajo que hacer como líder de los caballeros, aún así, no dejaba de pensar en el zorro, y el hecho de que él ya responde por su nombre, pero también, el cómo se ha vuelto muy agresivo con ella, hasta el punto que la prota parecía que tenía más curas que cara, pero aún así, ella se convencía a sí misma que ese comportamiento era por el pasado que tenía el zorro. Pero la pregunta del $1.000.000 es que hasta qué punto la paciencia y comprensión de la prota podía aguantar. En eso, el caballero con cara de niño aparece, y al ver a la prota de inmediato se preocupó, pues las heridas que ella cargaba ya eran muy constantes, pero la prota seguía insistiendo de que no había nada de qué preocuparse, pero ante esa respuesta, el caballero con cara de niño no estaba tan convencido, pues, aunque era evidente los sentimientos que él sentía por la prota, como buen enamorado estaba preocupado por la condición de ella. Por lo tanto, el caballero con cara de niño le sugiere a la prota que asista a un centro médico para que la traten, pero la prota seguía con su insistencia de que estaba bien, así que, el caballero no tuvo de otra que llamar a otros 2 de sus compañeros para que pudieran atrapar a la prota para que pueda ser tratada, porque si ella lo hace por cuenta propia, ahí se quedan sentados esperando. Luego, los 3 caballeros lograron su cometido y llevaron a la prota a que le traten las heridas, y adivinen quién estaba allí, la sacerdotisa con lentes, quien estaba molesta al ver cómo las cosas con el zorro de 9 colas llegaron a tal punto, y más con la herida en el cuello, aunque no era un gran riesgo porque el cuello de los paladines es rígido y eso ayudó que la herida no pasara a mayores, pero, aún así, no era algo que debía pasar a la ligera. En eso, la sacerdotisa con lentes le da a la prota una bolsa de papel que ayudará con las heridas, y le advierte a la prota que debe escuchar a los demás caballeros cuando estos les recomienden ir a un centro médico, pues a la final, si lo dicen es por algo, y eso de hacérsela fuerte no estaba bien. Y la prota para no escuchar más regaños, le agradece a la sacerdotisa y se marcha, y en el camino, la sacerdotisa quien de inmediato reconoció que la prota se decidió en conservar al zorro, se ofrece a ayudar. Pero la prota quien reconocía que la tenía difícil con el zorro pues eso parecía toda una guerra tratar con él, para no alertar más a la sacerdotisa, exclama que estaba centrada en enseñarle modales al zorro, y la sacerdotisa con lentes al escuchar eso, colocó la misma cara que yo puse, pues como se supone que se educa a un monstruo de 9 colas. Y bueno, hasta acá el manga, de una relación tóxica entre la prota y el zorro espiritual. Si quieren la segunda parte ya saben qué hacer, los quiero mucho, y que Dios los bendiga, voy a comer pan.